¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Muy buenos días, estimados internautas, a la edición 303 de su programa de Humanos y otros bichos. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes esta hora de divulgación científica cada viernes desde la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué nos cuentas, Jimé? Muy buenos días, Eli, Sandrita, Frank, Andrés y Dani en los controles. Como dijo Carl Sagan, la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento. Es una forma de pensar, un modo de interrogar al universo con escepticismo y asombro. Y a ustedes, queridos radioescuchas de Humanos y otros bichos, hoy desentrañaremos cómo ese asombro científico conecta lo invisible con las grandezas del cosmos. Pero antes, ¿escucharon que mencioné un nombre extra en el equipo? Exactamente. Ese Andrés no fue casualidad, porque hoy en nuestro segmento Café y Tertulia nos acompaña Andrés Bastidas, experto en biotecnología y resistencia a los antimicrobianos. No se desconecten porque esto es solo el primer sorbo. Quédense hasta el final, donde Andrés revelará cómo la ciencia más pequeña esconde las respuestas más grandes. La aventura empieza ahora. Buenos días, internautas. Buenos días, Sandrita, Jime y a Daniel en la cabina. Y a nuestro invitado, bienvenidos. Así que, internautas, ya saben, el día de hoy en el segmento Café y Tertulia va a estar muy interesante. Así que acompáñenos hasta el final. Muchas gracias, bienvenidos. Y por supuesto, hoy les lanzamos un desafío cerebral que pondrá a prueba su olfato científico. ¿Listos para la pregunta de la semana? Dani, ¿estás listo? Está súper fácil. Si esta no me la contestas, me rindo. Lo puedes romper sin tocarlo. ¿Qué es? Estamos viendo la cara de Dani. ¿No? ¿Ya tienen su respuesta? No se apresuren. ¿Ya tienes tu respuesta? Bueno, no me la digas porque no quiero saber si ya la tienes. Pero lo repetimos. Lo puedes romper sin tocarlo. ¿Qué es? Suelten sus teorías en los comentarios y pues pasen al nombre de los top 3 bichos maestros que va a brillar en nuestro próximo programa. Hoy felicitamos a Gisela, Sam y Silvi que dieron la respuesta correcta la semana anterior. Gracias por estar atentos siempre a las bicho preguntas. Síguenos en Facebook, Instagram y X como #BichoSis para ser parte de la comunidad más entusiasta de la ciencia. Y en YouTube, revivan todas nuestras aventuras sonoras con un clic. ¿Listos para sumergirse en la vibra científica? Los esperamos y hagamos crecer esta red de curiosidad. Y por supuesto, cada miércoles en Spotify e iVoox lanzamos un podcast donde desentrañaremos misterios científicos, desenterraremos datos alucinantes y a veces hasta hablamos sobre bichos que ni siquiera creerías que existen. Así que no te quedes fuera, dale a seguir en nuestros canales, activa las notificaciones y conviértete en el primero en escuchar cada episodio. ¿Por qué? Porque aquí la ciencia no se guarda en un laboratorio, se comparte como pan caliente. Y como siempre, un abrazo gigante a nuestros super aliados en Facebook: Yocondo Orozco, Diego Caroa, Daniel Giraldo, Belén Vaca y Marilyn Revelo. Además en Instagram a Samaleja-3, José Buitrón, Maxi y Douglas Torres. Gracias por ser pilares de esta comunidad, darle like a nuestros datos curiosos y creer en la magia de la ciencia cotidiana. Cada like suyo es combustible para seguir trayendo datos súper interesantes. Y ahora les presentamos las bichos noticias, pues la ciencia es un río que nunca deja de fluir.
Y hoy nos traen nuestros compañeros fascinantes hallazgos y mucha información novedosa que seguro no la sabías. ¿Listos para descubrirlos, Sandrita? Bueno, empiezo con la primera bicho noticia. Los monos están secuestrando crías de otra especie en una isla panameña, algo que deja perplejos a los científicos. Utilizando 15 meses de imágenes de cámaras trampa de su campamento de investigación en la isla Jícaron, una pequeña isla a 55 kilómetros de la costa de Panamá y parte del Parque Nacional Coiba, los colaboradores de Goldsburg del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, la Universidad de Constance y el Instituto Smithsonian de Investigación Tropical, entre otros, estudiaron el extraño comportamiento para tratar de encontrar una respuesta. Descubrieron que 5 monos capuchinos machos, casi adultos y juveniles, habían secuestrado al menos a 11 crías de monos aulladores entre enero de 2022 y marzo de 2023. Sin hallar pruebas de que los capuchinos se comieran, cuidaran o jugaran con los bebés, los autores del estudio sospechan que el comportamiento de secuestro es una especie de moda cultural y potencialmente un síntoma de las condiciones únicas de los monos en el ecosistema de Jícaron. Los científicos hicieron públicos sus hallazgos iniciales el lunes en la revista Current Biology. Aún así, quedan muchas interrogantes y desentrañar el misterio podría ser crucial. La población de aulladores de Jícaron es una subespecie de los monos aulladores de manto, Alowata palliata coibensis, que está en peligro de extinción. Además, en promedio, las mamás monas aulladoras solo dan a luz una vez cada 2 años. Continuando con las bichos noticias, un intenso viento polar ha avanzado desde el sur de Argentina desde el martes 27 de mayo, cubriendo gran parte del país con temperaturas extremas que rozarán menos de 10 grados centígrados en la Patagonia y descenderán hasta menos 4 grados centígrados en el centro norte, según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Este frente frío, que se intensificará hasta el sábado 31, traerá máximas de solo 10 grados, es decir, están congelados ahorita en Argentina, en el sur especialmente. Este es un escenario digno de Juego de Tronos, pues hay ventiscas, caminos helados, témpanos, que definitivamente el sol no es un buen amigo ahorita. Y en regiones más templadas, que normalmente deberían estar a 25 grados, están solamente a 16, pero con heladas incluso durante el día. ¿Pero qué hay en Ecuador? Aunque el frío polar argentino es un evento local, está influenciado por masas de aire antártico y la geografía austral, pero no se espera que afecte a nuestro país, pues estamos ubicados en la zona ecuatorial, protegidos por la barrera natural de los Andes, así que mantendremos nuestro clima habitual, cálido en la costa y en la Amazonía y fresco en las zonas altas. Sin embargo, este fenómeno es un recordatorio de cómo los patrones climáticos extremos, aunque en este caso sea local y aislado, pues refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos globales. Mientras Argentina se abriga, pues nosotros podemos salir hoy tranquilamente con gafas de sol. Y bueno, en una siguiente bicho noticia les quería preguntar quién no tiene una o varias latas de conserva en la casa. Estas forman parte de cualquier kit de supervivencia, por ejemplo. Muchas de ellas son un básico en la vida universitaria. Si no queremos cocinar o no tenemos tiempo, son nuestra mejor opción. Y además, nunca faltan pues cuando nos vamos a acampar, ¿no? Una lata de atún con galletas, por ejemplo. En general, salvo si se aprecian abolladuras o muestras de óxido en las conservas, podríamos estar tranquilos. Un golpe obviamente nos pondría en alerta y con razón, ya que pueden dañar la integridad de la lata y hasta el punto de provocar pequeñas perforaciones que no siempre son visibles, lo que facilitaría la entrada de bacterias y con ello una posible contaminación del alimento en su interior, ¿no? Lo que en general realmente se ha ignorado, o al menos no se ha tratado la información suficiente o de suficiente manera, ha sido los problemas de seguridad alimentaria causados por los componentes de la lata, como por ejemplo el posible incremento en la exposición de sustancias peligrosas que supondrían o se podrían encontrar en los aceites o en el agua de estas conservas que nosotros a veces utilizamos para aliñar alguna ensalada, por ejemplo, ¿no? Hay algunos investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, del grupo de investigación Fact Check Pack,
los cuales están estudiando precisamente estos recubrimientos de las latas metálicas, tanto en bebidas como en conservas alimentarias. Durante algunos años ellos han detectado que muchos recubrimientos contenían resinas de epoxi, que después son sintetizadas a partir de un compuesto al que denominaron BPA. Es un conocido disruptor endocrino que interfiere en el sistema hormonal, contribuyendo al desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad, y afectan al sistema reproductivo también. De hecho, la peligrosidad de este compuesto ha sido evidenciado y en 2011 se prohibió la utilización de este compuesto en biberones. En esta investigación se han identificado que en las bebidas estudiadas, algunas de ellas alcohólicas, energéticas, refrescos o en agua mineral, la migración de estos compuestos derivados del BPA es baja. Sin embargo, en alimentos en conserva, especialmente aquellos con mayor contenido graso, como atún en tomate, escabeche o atún en aceite, por ejemplo, se han identificado mayores niveles de estos compuestos derivados del BPA. Si bien es cierto, esta investigación aún está en curso, ya han encontrado algunos resultados, sobre todo de biodisponibilidad de estas sustancias. Ellos mencionan que incluso a niveles bajos, si la exposición a estos compuestos derivados del BPA se mantiene durante varios periodos de tiempo o durante periodos de tiempo prolongado, puede tener efectos negativos en la salud, especialmente en los grupos de poblaciones más vulnerables. Entonces, conocer estos hallazgos y los que están por venir permitirán a las personas que puedan tomar decisiones con criterio acerca del uso de este tipo de envases. Por ejemplo, no calentando directamente las latas con fuego, ni si estamos en un camping, y pues obviamente el consumo de los alimentos en general, ¿no? Evitando reutilizar los líquidos de estas que vienen en estas conservas para alinear las ensaladas, por ejemplo. Pues de esta manera se está contribuyendo así a una alimentación más segura. Sin embargo, tenemos que estar pendiente más de estos hallazgos. Y bueno, recordando la bicho pregunta de hoy. Pongan atención. Lo puedes romper sin tocarlo. ¿Qué es? Les repito nuevamente. Lo puedes romper sin tocarlo. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Quédense hasta el final y obtendrán la respuesta. Bueno, bienvenidos al segmento Café y Tertulia. Hoy presentamos a un detective de lo invisible. Un científico que rastrea bacterias, descifra resistencias y conecta la salud de los humanos, los animales y el planeta. El doctor Carlos Andrés Bastidas, microbiólogo de formación y corazón. Andrés no solo acumula títulos, como su doctorado cum laude en Salud Pública y Animal de la Universidad de Extremadura, España, y su maestría en Ciencias en Microbiología Avanzada en la University of the Balearic Island, en Palma de Mallorca, España, sino que también lleva más de una década traduciendo la ciencia en soluciones para el Ecuador. Su lupa está puesta en un enemigo silencioso, la resistencia a los antibióticos, un fenómeno que estudió incluso en comunidades rurales de nuestro país, donde pues humanos y animales comparten bacterias y desafíos. Pero Andrés no vive solo entre tubos de ensayo. Como profesor de biotecnología en la UTLA y científico del INABIO, ha dirigido a decenas de estudiantes, publicado más de 40 estudios en revistas internacionales y liderado trabajos de campo que unen la selva, el laboratorio y las aulas. Definitivamente es un puente entre el microscopio y la comunidad. Hoy, en Café y Tertulia, te damos la bienvenida, Andrés. Muchísimas gracias a todo el equipo, muchas gracias por el espacio y nada, contento de estar aquí a compartir y conversar sobre bichos y otras cosas. Muchas gracias, Andrés, por aceptar nuestra invitación. Y como Project Manager has dirigido estudios desde resistencia antibiótica hasta patógenos en garrapatas y caracoles. ¿Cuál ha sido el mayor reto al coordinar proyectos tan diversos y qué estrategias usas para mantener el enfoque? Diría que entre los mayores retos en llevar ciencia aquí en el país
está justamente el poder coordinar, ¿no es cierto? Varios sectores, varias instituciones. Muchas veces la ciencia no se hace sola ni independiente. Yo a mis alumnos siempre les digo, colaboren lo más que puedan, porque esto se les retribuye a la final. Esa es una de las principales, creo yo, limitaciones en el país. Obviamente dejando y tomando en cuenta también las limitaciones financieras, pero por ahí los científicos latinos creo que nos hemos dado modos de con muy poco presupuesto muchas veces hacer varias cosas, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los retos, insisto en este tema, es coordinar varias entidades en la cuestión proyectos de investigación, ¿no? El Ecuador es muy privilegiado en ese contexto porque, bueno, somos un país relativamente pequeño y que somos bastante diversos, y en cuestión de una hora y media uno puede estar en un ambiente totalmente diferente a lo que es la burbuja de Quito, como digo yo a veces, ¿no? Entonces ya podemos tener un contacto directo con la realidad de la naturaleza del Ecuador en muy poco tiempo. Entonces, por ese lado somos privilegiados, pero tiene, insisto, sus limitaciones que hay que saber afrontarlas. Muy interesante, Andrés. Sin duda, en la unión está la fuerza. Andrés, en tu estudio sobre resistencia a la colistina en comunidades rurales, ¿qué descubrimiento te sorprendió más? ¿Y cómo crees que esto pueda influir en las políticas de salud pública en el Ecuador? Sí, es una pregunta muy interesante, como para poner un poco de realce y el tema sobre la mesa. Este es un antibiótico que se usa o se ha usado en animales, al contrario de lo que normalmente sucede, que los antibióticos son de uso para humanos y en la cuestión hospitalaria o en el ambiente hospitalario. Este particularmente se usaba mucho en animales, sin embargo luego se terminó usando en humanos también por la necesidad y sobre todo este problema grave que es la multiresistencia, ¿no? A partir de eso es súper interesante que el comportamiento de la resistencia, particularmente de este antibiótico, es un poco o va un poco al contrario de lo que normalmente pasa con los antibióticos que se recetan o se administran en clínica humana, donde la gran cantidad de resistencia está justamente en ambientes hospitalarios, ambientes, decimos nosotros, ambientes nosocomiales o en el entorno humano, ¿no? En cambio, en este patrón, porque yo estudié animales de las zonas rurales, y los dueños de estos animales en las granjas, nosotros le decimos animales de traspatio, ¿sí? No parece, la evidencia dice que la gran cantidad de resistencia está justamente en estas comunidades rurales con sus humanos, los dueños de los animales y sus animales. Al contrario, sí hay la resistencia en hospitales, pero es mínima. Todo una contradicción de lo que normalmente nosotros pensamos en resistencia antimicrobiana, ¿no? Y en el tema que me preguntas de políticas públicas, nuestros estudios justamente han servido para afirmar y reafirmar lo que en el 2019 se impuso como un reglamento o una ley en el país, que es el no uso del antibiótico colistina como insumo veterinario para alimentación de animales. En ese entonces no había tanta evidencia. Hasta el día de hoy hemos tenido evidencia en el que, claro, podemos decir que la prohibición de colistina en el 2019 fue acertada, fue adecuada, porque a medida que han pasado los años hemos visto un decrecimiento de la prevalencia en la resistencia. Entonces, claro, los antibióticos hay que seguirlos usando, los vamos a seguir usando, pero se habla en el contexto de una salud del uso inteligente de los antibióticos, no del uso smart, como quien dice. Este es un ejemplo claro, para mí es un ejemplo muy bueno para el país. Agencias gubernamentales lo saben y nada, habría que amplificarlo en otros casos, creo.
Para recordarles en verdad la colistina, esto fue un caso bastante grave, que mucha gente de hecho ni siquiera lo sabe. Porque la colistina es un antibiótico que se utiliza como uno de los últimos recursos a nivel hospitalario. Es decir, cuando tú tienes una infección con una bacteria resistente a otros antibióticos, tu posible salvación puede ser la colistina. Pero ¿qué pasa? Como dice Andrés, al estar resistentes las personas de grupos vulnerables, porque son comunidades que están lejos, puede ser que están lejos, o que están tal vez aisladas, o que están lejos de la atención médica principal. Si ellos tienen una infección, pues si avanza lamentablemente a septicemia y son resistentes a la colistina, pues su probabilidad de supervivencia es muy baja. Y sí se han presentado casos de eso, que las bacterias ganan. En ese caso, pues las bacterias ganan, que es lo que se trata ahora de concientizar a las personas. Fue muy acertado esto de ya no usarlo en piensos animales, pues se lo utilizaba normalmente, como decírtelo a los animales como pan de cada día. No se lo utilizaba como un tratamiento, sino en la alimentación. Es un polvito que ponían como promotor del crecimiento. Y fue muy acertado lo que hicieron con políticas públicas y esperemos que siga mejorando en el futuro, pero más que nada que haya, como siempre decimos, la conciencia de las personas. Bueno, Andrés, también vimos que tu trabajo pasó de resistencia bacteriana, que ya has hablado un poco. Después vimos que pasaste hacia los patógenos transmitidos por vectores. ¿Pero qué te motivó a cambiar a este nuevo campo y cómo hiciste la conexión con tus investigaciones anteriores? Sí, a ver, es una muy buena pregunta. Creo yo que para hacer ciencia en Latinoamérica uno no puede darse el lujo de ser un francotirador. Ya. ¿Sí? Muchas veces, claro, si es que observamos a veces a científicos, pero eso es mi opinión personal, a científicos en Europa, por ejemplo, tú vas a encontrar el señor que ha estudiado 30 años a una especie de escarabajo muy particular y se ha mantenido ahí. Claro, el tema es que muchas veces para adquirir financiación o financiamiento, ¿no es cierto? O para tener temas de interés, sin caer en lo comercial, hay que también estar abierto a nuevas posibilidades de investigación. Eso por un lado. Pero por otra parte, no es que solo me ha gustado la resistencia bacteriana. Yo soy biólogo de profesión, entonces sí, todo lo que tenga que ver, sobre todo con enfermedades, ¿no? O ese podría ser lo que agrupe a todos estos organismos que estudio. Sí, me he interesado también en garrapatas, ¿no es cierto? En patógenos de garrapatas, en parásitos, cualquier cuestión One Health que esté asociada a, o varias cuestiones que estén asociadas a estos temas. Sí tienen algo en común, sobre todo son infecciones. Otra cosa que tienen en común muchas veces son desatendidas, lo que nosotros conocemos como enfermedades desatendidas, que claro, o como insisto, a veces en países desarrollados no se estudia eso porque no tienen el interés, ¿sí? O si es que tienen el interés, no es prioridad de gobierno, ¿cierto? Entonces a los investigadores, creo yo, locales, es a los que nos toca involucrarnos en eso, ¿sí? Entonces básicamente es eso, ¿no? Curiosidad también. Ay, chévere, muy interesante esa perspectiva que nos das, porque sí, nos toca adaptarnos. Realmente en nuestro país o en Sudamérica nos toca adaptarnos, batirnos para poder conseguir financiamiento. Y lo importante es que aportemos a la comunidad tanto científica como a las personas que van de a pie y a las que sufren exactamente estas infecciones que tú nos dices. Y es chévere poder tener ese aporte. Y al estudiar caracoles y garrapatas, ¿qué relación inesperada has encontrado entre estos vectores y la salud humana en zonas tropicales? Al estudiar otras cosas, incluido yo le metería también a las bacterias ahí, a mí me gusta poner a veces en las discusiones de mis artículos cierto llamado a la acción, ¿sí? Un call to action ahí. En verdad, creo yo que la prevalencia, la dispersión, la emergencia o la reemergencia, o sea, el nuevo surgimiento o el resurgimiento de este tipo de enfermedades o el mantenimiento, la prevalencia de estas, siempre van a estar vinculadas o en su gran mayoría a cuestiones de pobreza,
cuestiones de acceso a agua potable básicas, educación, higiene, limpieza, cosas que muchas veces en las zonas de comunidades y poblaciones vulnerables que nosotros decimos, continúan lamentablemente en estado de abandono, ¿sí? Por temas externos a lo que la ciencia mismo como tal investiga, ¿no es cierto? Sin embargo, son aristas que toca atacar o que se debería atacar para poder, si no solucionar, mitigar o aminorar este tipo de cuestiones, ¿no? A la final de cuentas, uno se pierde en lo interesante y en lo fascinante que es, por ejemplo, el estudio de tremátodos, el estudio de otros parásitos, ectoparásitos, garrapatas, los mismos patógenos. Uno se pierde en eso, pero detrás de esto hay una realidad, ¿sí? Que también debemos mantenerla presente y en cuenta todo el tiempo. Muy interesante, Andrés. Y desde tu punto de vista como un experto en zoonosis, ¿por qué crees que es crucial integrar la salud humana, animal y ambiental en la lucha contra las pandemias futuras? Bueno, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Siempre hemos hablado, o bueno, en los últimos años, ¿no?, que está muy de moda el tema Una Sola Salud o One Health, en donde básicamente se dice que no puede haber humanos sanos si es que los animales no están sanos, y no puede haber humanos sanos si es que el ambiente está sano, porque todos somos integramos un mismo entorno, ¿sí? Y yo entiendo, no sé si es que estén de acuerdo conmigo, que la vida urbana nos ha llevado a separarnos mentalmente inclusive de ese entorno, claro. Sí. Pero ojo que no es que estamos separados del entorno animal y el medio ambiente. Eso en el contexto One Health. Sin embargo, hay un término que no sé si lo han escuchado, que se llama Primary Pandemic Prevention. Es PPP, ¿sí? Primary Pandemic Prevention, o prevención primaria de las pandemias, que justamente por ahí estoy incursionando ahora, que es... El concepto es el siguiente. Tenemos que vigilar las posibles pandemias futuras, pero no ya cuando salten al humano, sino en los reservorios naturales. Es así, por ejemplo, que estoy ahora con algunos proyectos vigilando patógenos como leptospirosis, por ejemplo, como leptospira, en riñones de ratones silvestres, en murciélagos también. Los murciélagos, no estoy satanizando a los murciélagos, son muy necesarios para el ecosistema, pero también son portadores de un sinnúmero de potenciales virus, por ejemplo, o en potenciales enfermedades. Ojo, son necesarios, ¿sí? E inclusive los virus que tengan, que a nosotros nos pueden parecer el diablo, ¿sí?, cumplen su rol en el ecosistema, ¿sí? Entonces, este concepto de Primary Pandemic Prevention, que no es que es muy nuevo, ¿sí? Salió de hecho después de la pandemia de COVID. Ya se venían haciendo estudios, pero creo que también es importante unirle al concepto One Health, ¿no?, o una sola salud. Pues sí, eso es súper interesante, pues nosotros, no nosotros exactamente, pero es lo que tratamos en el programa de decirles a nuestros internautas, que recuerden que Quito o vivir en la ciudad a veces sí es una burbuja, pero realmente tenemos que conocer más allá de lo que hay. Y realmente no vivimos tanto en una burbuja, porque recordemos que tenemos alrededor muchas montañas y fauna silvestre que llega a la ciudad, pero no es culpa de la fauna que ellos lleguen a nosotros, es nuestra culpa, porque cada vez se va extendiendo la ciudad. Entonces, recuerdan, Quito hace unos pocos años era central. Cambia ahora, tú ves luz en la noche, hay luces en las montañas, en las partes altas, en todo lado de los valles, y están llenos de casas, y cada vez se le va quitando más espacio a esta fauna. Como dice Andrés, los murciélagos, sí lo hemos mencionado antes, son muy importantes, especialmente para la polinización, algunas especies, y también porque cumplen su rol. Así que es importante mantener este equilibrio entre nosotros, entre la fauna, y tratar de no intervenir en su ambiente si no es necesario tampoco. Además de eso, Andrés, vimos que también trabajas con secuenciación de ADN y análisis molecular.
¿puedes contarnos un poquito qué avance tecnológico reciente tú consideras que va a ser muy útil y revolucionario para combatir estos patógenos resistentes? Sí, por ejemplo, en este concepto de las metodologías de biología molecular, creo que las metodologías de genoma entero, de secuenciación de genoma entero, nos van a permitir inclusive hacer una trazabilidad de la dirección de movimiento de los patógenos, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, se sabe este bichito o esta bacteria que está en este animal tiene estos genes de resistencia, y el humano también tiene estos genes de resistencia y son igualitos, pero ¿quién le cruzó a quién? ¿Quién le pasó a quién? Entonces estas técnicas de secuenciación de genoma entero, hay otras también que están sobre todo llegando al Ecuador, pero también abaratándose. Es importante decirlo esto, porque normalmente cuando estas técnicas de biología molecular avanzadas salen al inicio, son muy costosas y muchas veces poco accesibles para los investigadores ecuatorianos. Sin embargo, se están abaratando cada vez más, y lo cual nos va a permitir acceder, ¿no? De hecho, ahora mismo estoy con un proyecto con secuenciación de genoma entero de unas salmonelas que logramos aislar de cóndor andino. Wow, de cóndor andino. Y claro, es súper interesante porque en Chile, por ejemplo, hay estudios de ciertos serotipos de salmonela que las encuentran y dicen, esto aquí en Chile no hay. Y también fueron aisladas de aves, de estas aves de rapaces que vuelan un montón, ¿no? Que vuelan muy alto y que vuelan lejos. Y metiéndose a buscar, son serotipos que están descritos aquí en Ecuador. Entonces vamos a ver qué onda, qué pasa con estos secuenciaciones de genoma entero tengo 6 salmonelas, ¿no? Pero ya es un genoma entero que me va a decir mucha más información. Sí, entonces eso para mí creo que es fundamental, sobre todo para saber la trazabilidad, ¿no? ¿Quién le pasa a quién? Porque si tú sabes quién le pasa a quién, sabes dónde controlar cierta resistencia o cierta enfermedad o cierta transmisión, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los humanos y sus mascotas o sus animales con los que conviven. Tú no sabes si es que es la gallina o el perro o el cerdo que le pasa al humano, o el humano que le pasa, ¿no es cierto?, a los animales. En fin, estas metodologías creo que van a ser muy útiles ya lo están siendo. Wow, Sin embargo, súper interesante. Sí, si puedo acotar algo, sin embargo, aún continúa siendo de uso muy restringido a la academia. Esto es necesario que se masifique, por ejemplo. Y ahí voy, la tecnología tiene que facilitarse, porque ahorita el uso de Whole Genome Sequence todavía se necesita de alguien que conozca mucho del tema. Eso tiene que ser más fácil y también tiene que abaratarse, ¿sí? Para su uso hasta en hospitales sí los usan, pero muy pocos. Masificar, ¿no? El uso de estas técnicas sería muy bueno. Sí, súper interesante, y bueno, más que todo porque el cóndor es un ave grande que vuela a largas distancias y es carroñero, ¿no? Se alimenta de carroña, entonces seguramente él obtuvo la salmonela en la carne del animal, puede ser, ¿no? Es muy probable, ahí sí. Bueno, ya luego nos contarás con el genoma completo cuando ya publiques la información. Y pienso también que sí nos hace falta mucho la divulgación, ¿no? La divulgación hacia la comunidad, a las personas que realmente sufren a veces los estragos de estas enfermedades. Entonces quizás en eso también ya nos toca trabajar mucho. Trabajando en zonas rurales, ¿cómo logras ganar la confianza de las comunidades para recolectar muestras? ¿Y qué has aprendido de tu interacción con ellas? Qué pregunta más complicada. Porque creo que, y por la experiencia de trabajo en comunidades rurales, creo que es entrar a las comunidades, ganarse la confianza y sobre todo que apoyen con muestras, es de las partes más complicadas de llevar a cabo, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, con lo que se ofrece, siempre igual obviamente con la verdad, pero es súper necesario una retribución a las comunidades, ¿sí? Yo creo que siempre se tiene que retribuir no solamente
con el conocimiento, con la retroalimentación del resultado, sino con lo más asertivo sería con el tratamiento, ¿sí? Y obviamente parte de la financiación, creo yo, de los proyectos de investigación tienen que ir hacia las comunidades. Voy a poner un ejemplo nada más, con el doctor Manuel Calvo Piña, cuando se ha hecho este tipo de muestreos en comunidades, se ha conseguido el financiamiento para hacer el diagnóstico y obviamente después del diagnóstico darle el medicamento específico para el determinado parásito, ¿sí? Entonces creo yo que es hasta una obligación, ¿no? Porque claro, yo no soy médico, pero los juramentos de los médicos dicen que uno no se puede quedar sabiendo que un paciente está enfermo sin mover las manos, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí va el tema. Yo me acuerdo claro, un ejemplo que lo tengo muy en la memoria, que estábamos por Palora en la Amazonía y hubo una muestra de un niño de 5 años, una muestra que nos dio la mamá. El niño estaba muy enfermo y haciendo el análisis in situ, pero ya nos fuimos al campamento, nosotros haciendo el análisis en el campamento, el niño tenía una carga enorme de amebas. Chuta. Y el doc Calvo Piña, porque eso lo tengo grabado y en la memoria y lo aprendí, porque nos teníamos que ir al día siguiente a Quito, decidió no regresar a Quito, viajar 3 horas a la comunidad, pero entregarle el medicamento al niño. Y de ahí sí nos pudimos ir a Quito. Entonces ese tipo de cosas, ¿no?, llaman mucho la atención, pero creo yo que es lo que hay que hacer trabajando con comunidades rurales. Muy interesante, Andrés, lo que nos cuentas. Y Andrés, seguro que durante tus años de trabajo en campo y en laboratorio hubo momentos memorables. ¿Podrías compartir con nuestros internautas una anécdota donde un desafío inesperado terminó enseñándote algo valioso? Yo creo que son varias, no puedo, tal vez se me ocurren algunas, pero se me hace difícil decir una en específico, una anécdota de todas, pero por ejemplo una de las que yo tengo grabado en la memoria es los viajes a una de las zonas no despobladas, está muy poblado, pero es una de las zonas más abandonadas del Ecuador, y me refiero a la zona del río Cayapas. ¿Eso es en Esmeraldas? En Esmeraldas, desde Borbón para el río Cayapas para adentro, donde hay una gran cantidad de pueblos negros, afros y los indígenas chachis. Si bien el panorama, la naturaleza, el paisaje es espectacular, porque es de los pocos bosques esmeraldeños que están relativamente en buen estado, y es el río Cayapas que llega hasta la reserva Cotacachi Cayapas. Imagínense, es todo un sector precioso. Es muy interesante ver a las poblaciones negras, a las poblaciones chachis conviviendo entre sí, cada una con sus culturas, ¿no? A la final es súper pintoresco, súper especial esa parte del Ecuador, y lamentablemente creo yo de las más abandonadas, justamente porque no hay carretera, todo es lancha, son zonas muy remotas y siempre se repite este patrón. Lo mismo pasó con el reciente caso de leptospirosis, de las muertes que hubo, ¿no es cierto? Son zonas muy aisladas. Y generalmente nos olvidamos que también son ecuatorianas, pero estas zonas aisladas son justamente a donde debe llegar ciertas atenciones, ¿sí? Entonces nada, como anécdota me quedo con el paisaje del río Cayapas y toda la naturaleza de esta zona. Definitivamente ser científico es algo muy bonito, ¿no? Porque puedes llegar a lugares donde normalmente no hubieras pensado que vas a llegar. Lo que recorremos el Ecuador y así lo apreciamos, que hay que conocer un poco. Como siempre digo, no puedes defender o querer algo que no conoces. Así que internautas también tratan de conocer Ecuador, realmente es hermoso. En este programa también nos gusta recordar a los pequeños bichos que nos escuchan, porque también tenemos una audiencia que es pequeña, de hecho de 6 hasta 10 años también nos escuchan los chiquitos. Así que nos gusta recordarles que todo científico fue un niño curioso alguna vez. ¿Tú cuándo y cómo decidiste dedicarte a la microbiología? ¿Hubo algún momento o persona que marcó tu camino? A ver, esa pregunta no me la habían hecho antes. Sí, yo no tuve más
digamos que yo fui uno de los afortunados que nunca dudó que seguir. Y a mí no me compraban carros, a mí me compraban muñecos de animales, ¿sí? Desde chiquito siempre supe que era... De hecho, yo quería ser paleontólogo porque me gustaban mucho los dinosaurios. Pero luego fui viendo otra perspectiva y seguí biología, porque justamente me gustaba la naturaleza. Y en el transcurso de la carrera es que me inclino más por la microbiología. Entonces a los niños, a los adolescentes, yo les digo que nada, sigan su curiosidad y le den rienda suelta a su curiosidad y la cultiven, ¿sí? Y luego, si es que tienen dudas, es normal, pero luego las van asentando y las van definiendo. Realmente chévere, gracias Andrés por haber compartido con nosotros todo tu conocimiento, tus perspectivas, tus experiencias y anécdotas. Y pues queremos agradecerte profundamente por estar acá y compartir tu experiencia en la resistencia antimicrobiana y por mostrarnos cómo la ciencia se construye no solo en el laboratorio, sino también en el diálogo con las comunidades. Es algo muy importante, como nos acabaste de contar. Tu trabajo, que une el rigor técnico con un compromiso genuino por la salud pública, revela que detrás de cada muestra analizada hay historias humanas, desafíos ambientales y soluciones colectivas. Hoy nos has recordado que la microbiología no es solo estudiar bacterias bajo un microscopio, sino entender su impacto en la vida real desde las zonas rurales del Ecuador hasta los hospitales urbanos. Gracias por demostrar que con curiosidad y empatía se puede combatir hasta la amenaza más invisible. Esperamos que tu labor siga adelante y que pues sigas iluminando caminos en la lucha contra las resistencias y en la defensa de la salud global. Un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa y pues unas últimas palabras para despedirte de nuestra audiencia. Sí, bueno, igual, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes y su equipo. Estos tipos de espacios son muy necesarios. Yo les felicito por su ardua labor, porque me imagino que dentro de todas las extras obligaciones que tienen, darse tiempo para esto es muy valioso, pero es necesario la divulgación, ¿sí? Nada, y agradecerles, y como últimas palabras quisiera mencionar que, bueno, algo que les digo a mis alumnos, de hecho, también es que no se preocupen mucho por estar haciendo una ciencia demasiado elaborada o demasiado complicada. Eso llega, si es que ese es el camino, pero, y les digo así, miren, aquí a hora y media todavía tenemos niños que sufren diarreas y a veces se pueden morir por diarreas. Eso primero tenemos que atender y solucionar antes de estar pensando en la superciencia, ¿sí? Entonces nada, es aparte que es como un llamado a la reflexión para mis alumnos, pero bueno, nada, solo lo quería poner aquí nada más, pero nada, agradezco una vez más y les felicito por el espacio. Hay fechas y fechas en nuestras vidas, pero hay momentos históricos que definitivamente no podemos olvidar. Sandra Enríquez nos hablará de la batalla del Pichincha en su segmento Lo que no podemos olvidar. Bienvenidos, estimados internautas, a su segmento Lo que no podemos olvidar, donde les hablo de fechas importantes que han marcado la historia del Ecuador y del mundo. Hoy les hablaré del 24 de mayo, día de la batalla del Pichincha. Comenzamos. La batalla de Pichincha fue un enfrentamiento bélico ocurrido el 24 de mayo de 1822 entre el ejército independentista comandado por el general Antonio José de Sucre y el ejército realista dirigido por el militar español Melchor Aymerich. El proceso de independencia de Ecuador había comenzado en 1809 con la llamada Revolución Quiteña. En este mismo año se había instalado la primera Junta de Gobierno Autónoma en Quito. Para 1822, y luego de varias campañas militares y combates que pasaron a la historia como la Batalla del Panecillo, el gobierno de Quito seguía bajo el mando español en lo que se conocía como la Audiencia de Quito.
En 1820, la ciudad de Guayaquil declaró su independencia del dominio español. Esto sucedió gracias a la ayuda de los ejércitos criollos o independentistas, entre los que estaban militares peruanos y venezolanos liderados por el general Simón Bolívar. Y fue este hito lo que motivó el inicio de la campaña para liberar a toda la audiencia de Quito. El 11 de enero de 1821, Bolívar nombra en la ciudad de Bogotá a Antonio José de Sucre como comandante del Ejército del Sur. Posteriormente, Sucre fue enviado a Guayaquil en sustitución del general José Mírez. Este asumió la misión de que la provincia de Quito se incorporase a la República de la Gran Colombia, y para conseguir esto, la liberación de la ciudad y su independencia del Imperio Español era necesario. La campaña de liberación del Ecuador habría comenzado con los movimientos estratégicos de Sucre, quien lideraba al ejército patriota. A mediados de mayo de 1822, Sucre se acercaba a Quito, sabiendo que las tropas del ejército realista, comandados por el general español Aymerich, avanzaban rápidamente a su encuentro. Esto obligó a Sucre a flanquear al enemigo por las laderas del Cotopaxi y en condiciones climáticas nada favorables. Los españoles, al enterarse de la estrategia de Sucre, se replegaron en Quito, ocupando las principales calles y entradas de la ciudad. En la mañana del 23 de mayo, el comandante Sucre, a cargo de 2.971 soldados, la mayoría de ellos habitantes y campesinos de las poblaciones cercanas, escalaron el volcán de Pichincha para sorprender a los españoles en un frente diferente. La estrategia fue descubierta por los españoles, quienes divisaron el avance de los patriotas. Aymerich, con 1.894 hombres, dio la orden de enfrentar a Sucre ascendiendo a la montaña de manera rápida. Sin embargo, este lugar era poco conveniente para efectuar cualquier jugada militar. Las faldas del volcán Pichincha fueron el 24 de mayo de 1822 el escenario de una batalla clave que sellaría la independencia del dominio español de lo que hoy es Ecuador. La batalla fue sangrienta y feroz, pues las fuerzas realistas estaban conscientes de que su derrota significaría el fin del dominio español en esta parte del continente. Sucre, aprovechando las condiciones ventajosas que le ofrecía el terreno donde se combatía, organizó sus fuerzas para que arribaran en oleadas sucesivamente. La lucha entre ambos contrincantes produjo bajas masivas al ejército español, rompiendo su línea y su estrategia. El ejército independentista superó en solo 3 horas de combate al ejército español, que estaba mejor equipado. Finalmente, los españoles se rindieron, de manera oficial 2 días más tarde, el 25 de mayo de 1822. Con la capitulación del general español Melchor Aymerich, los patriotas, comandados por el general Sucre, pudieron entrar a la ciudad de Quito y declarar la independencia. Quito era la ciudad más importante y estratégica en Ecuador para sellar su autonomía como nación. Gracias a esto, Bolívar pudo entrar victorioso a la ciudad un mes después de la batalla y así intentar consolidar su proyecto político llamado la Gran Colombia. Han transcurrido 203 años desde aquella batalla y el 24 de mayo es considerada una fecha cívica de los héroes que ofrecieron sus vidas por la libertad. Con la batalla del Pichincha se selló la independencia política del Ecuador, que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma del país. El enfrentamiento, llevado a cabo en las faldas del volcán Pichincha, fue decisivo para la independencia de Quito y todas sus provincias, dando como resultado la formación de la República del Ecuador. Además de su significado histórico, el 24 de mayo también es reconocido como el Día de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, en honor a los héroes que lucharon por la libertad del país. En años recientes, esta fecha ha adquirido una dimensión adicional, ya que, según la Constitución de 2008, cada 4 años se realiza la posesión de mando presidencial. La conmemoración de la batalla de Pichincha es un recordatorio del valor y sacrificio de quienes lucharon por la independencia del Ecuador y continúa siendo una fecha de profundo significado para la identidad y memoria histórica del país.
Esta información fue tomada de las páginas web Calendar, Colegio San Gabriel y El Telégrafo. Espero que esta síntesis les haya hecho recordar el origen de la República del Ecuador y el orgullo de ser ecuatoriano. Hasta una próxima oportunidad en su segmento Lo que no podemos olvidar. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa, que ha sido súper interesante. Hemos aprendido, hemos recordado fechas históricas que a veces uno se olvida, ¿no? Viviendo aquí y ni se acuerda. Así que, Sandrita, gracias por recordarnos esto. Y pues yo les voy a recordar por última vez la dicha pregunta, a ver si ya tienen la respuesta correcta. ¿Lo puedes romper sin tocar? ¿Qué es? Ah, muy bien, Dani, eso me gusta, ¿ya? Así que, internautas, espero que ustedes también la tengan. ¿Alguien más en la cabina? Sandrita, ¿no? El silencio. Por supuesto. Estaba re fácil realmente. Recuerden que el silencio, pues si hablas ya no estás en silencio, así que se rompe sin tocarlo. Todo súper fácil, internautas. Y así llegamos al final de otro viaje entre humanos y otros bichos. Y antes de despedirnos, me gustaría recordar las palabras del gran Luis Pasteur. La ciencia no conoce país, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad. Y hoy más que nunca, esta idea nos une. Desde las garrapatas en nuestras ganaderías hasta las bacterias en un laboratorio, cada descubrimiento es un paso hacia un mundo más sano, o al menos eso es lo que esperamos, ¿no? Así que este mundo también depende de nosotros y les recuerdo que automedicarse, especialmente con antibióticos, no solo puede dañar su salud, sino crear bacterias resistentes. Así que estos fármacos son armas poderosas, pero si están mal utilizadas pierden su fuerza. Siempre consulten a un profesional. Ya sé que en las farmacias les pueden vender sin receta, pero no es lo correcto. Así que recuerden, internautas, la ciencia está de su lado siempre que ustedes también se porten conscientes. Y agradecemos, por supuesto, a todos los que nos escucharon hoy, a nuestro equipo en cabina, a Andrés como invitado, Daniel en los controles. Y pues no olviden, la curiosidad es lo que nos mantiene y lo que nos invita a estar en un nuevo programa. Estimados internautas, gracias por haberse quedado hasta el final con nosotros en esta edición 303 del programa de Humanos y otros bichos. Gracias, Andrés, por lo que compartió con nosotros. Cada día aprendemos algo más y esperamos que ustedes también lo aprendan. Hasta una próxima entrega de Humanos y otros bichos. Muchas gracias, internautas, por acompañarnos en esta hora de divulgación científica. Estoy seguro que el programa les gustó y aprendieron mucho, así que no se olviden sintonizarnos la próxima semana. Y nos despedimos con nuestra frase insigne: que la ciencia triunfe. ¡Sí! Esto fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.